Ave María Purísima, sin pecado concebido. Muy buenos días, queridos hermanos en Cristo. Buenas tardes, buenas noches para los que miran en otro momento del día. Estamos nuevamente, como siempre, queremos llegar hasta ustedes con esta reflexión de la palabra de Dios. Compartir con ustedes la enseñanza de Jesús y desearle que estén gozando de la salud, de la paz, que Dios esté bendiciendo. Y si hay alguna tormenta dando vuelta en torno a ustedes, pónganse en las manos de Dios y Él los concederá el alivio. Pero hay que tener fe, tener confianza, esperanza, como lo tuvieron los apóstoles, lo tuvieron todos los que le seguían a Jesús. Recordando un poquito lo que pasó el domingo pasado en el Evangelio, con respecto a la parábola del rico y del pobre, el pobre Lázaro que estaba a la puerta de la entrada de la casa del rico. Aquí el rico no tiene nombre, no aparece, simplemente rico, dice en la palabra de Dios, mientras que Jesús pone nombre concreto al pobre Lázaro, que estaba ahí tirado esperando que caiga una migaja de la mesa del rico para tenerlo, pero no lo tenía. Entonces, la enseñanza que nos muestra Jesús, el Evangelio de San Lucas, pone de manifiesto así la del texto, que es muy clara, donde se proclama el peligro de la riqueza y el privilegio de los pobres, como se muestra en el Magnificat y en las bienaventuranzas que nos proclama Jesús. Por otra parte, la muerte fija así el destino de toda persona. Jesús ha proclamado la bienaventuranza de los pobres aquí en la tierra, para los cuales resulta más fácil creer en Jesús. Y por eso forman parte de la comunidad cristiana, es decir, acceden más rápido al reino de Dios, aceptan las condiciones que pone Jesús. En cambio, los ricos son apegados a sus riquezas y a sus bienes, y por eso están lejos de la gracia de Dios, lejos de la comunidad y mucho más lejos del reino de Dios. Por eso una iglesia evangelizada y que evangeliza opta siempre por los más pobres, debe ir por los más pobres, los más necesitados, porque el rico tiene, puede y paga muchas veces para tener y poder explotar así al que menos tiene. Es para que cada cristiano nos pongamos a pensar con nuestra vida de cristiano, de bautizado, para seguir creciendo y acercándonos cada vez más a Jesús, pero por sobre todo construir ese reino aquí entre nosotros, vivir la plenitud de ese reino de Jesús que nos ha dejado entre nosotros, para que su reino sea visible en el amor, en la convivencia, en el compartir entre los hombres. Por eso cuando Lázaro muere, fue llevado por los ángeles al cielo junto a Abraham. Y el rico también muere, pero fue sepultado al infierno, al tormento del dolor, del sufrimiento. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos que pensar
meditar en esta frase del Evangelio. Yo creo que nadie quiere pasar por esos tormentos, sino ir al encuentro, a la casa del Padre. Y continúa este domingo Jesús con su palabra, su enseñanza, de este 27º domingo del tiempo ordinario que estamos viviendo, y comenzando así el mes de octubre, mes del Rosario. Mes de octubre dedicamos también al rezo del Rosario. San Lucas, capítulo 17, del 5 a 10, que dice así: En aquel tiempo los apóstoles le pidieron al Señor: aumentanos la fe. El Señor contestó: si tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar. Y les obedecerá. Supongan que un criado de ustedes trabaja como labrador o como pastor. Cuando vuelve del campo, ¿quién de ustedes le dice: enseguida ven y ponte a la mesa? Más bien le dirá: prepárame la cena, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú. Tienen que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado. Los mismos ustedes, cuando hayan hecho todo lo mandado, digan: somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por darnos y dejarnos esta palabra. Gracias por aumentar nuestra fe. Aumentanos la fe, dice la palabra, dicen los discípulos. Y también nosotros hoy tenemos que decir: Señor, aumentanos la fe, porque andamos bajos de fe con este tiempo que se vive, con las dificultades del mundo y que muchas veces están tan cerca nuestro, y muchos incluso pueden pensar: ¿para qué tener fe si igual no va a pasar las cosas? Y claro que nos va a pasar las cosas, porque la fe es un don divino, mis queridos hermanos, y para más de las cosas, completamente gratuito. No se te cobra, Jesús no te cobra para que vos tengas fe, y no se te paga para que vos tengas fe. Simplemente tener fe. ¿Por qué? Porque es un don divino. Y un don divino que hemos recibido de nuestros padres, nuestros abuelos, tatarabuelos, fueron inculcando en sus hijos. Y hoy somos nosotros que tenemos que seguir inculcando y aumentando esa fe. Por eso el creyente que actúa correctamente según la fe, Dios, claro que lo va a mirar, lo va a bendecir cada vez más. Es necesario tener fe, pero también actuar, accionar en ese tener fe, en el servicio, en las obras que podamos hacer. Aparte, en cambio, la fe pura e ingenua de los pecadores y los pobres es confianza en el Señor. Es confianza en él. Por eso el cristiano es fariseos. Cuando se atribuye
el mérito, todo aquello que cree que Dios o está con Dios y que pertenece ya a Dios, no necesita más nada, que saca ventajas, se glorifica en sí mismo, y es todo lo contrario. La fe del discípulo es apertura a Dios por Jesucristo, conversión a la exigencia del reino y aceptación del Evangelio. Aceptación del Evangelio y participación en el compromiso de bautizado, de cristiano y de dar testimonio. En resumen, este don de Dios, un don divino, es la búsqueda de la persona, del hombre, del ser humano, buscar a Dios. Quienes dialogan con Jesús en esta escena son los apóstoles, ellos que lo venían siguiendo a Jesús, que eran amigos de Jesús, eran los más cercanos de Jesús. Y de ellos sale y surge esta petición: aumentanos la fe. Si en aquel momento los que tenían Jesús, lo veían, lo sentían, lo palpaban, por eso hoy a mí como ministro me consuela también ver que son los apóstoles, precisamente ellos, como pilares de nuestra fe, porque estuvieron a Jesús. Porque tantas veces nosotros desfallecemos ante los problemas. En tener ese contacto con Jesús, contacto cotidiano con el Maestro. Y ellos se reconocen en su fragilidad, en su fe. Y hoy en día, ¿cuántos tienen esta situación de desespero por las situaciones, los problemas que pasan? Y que pasa por la cabeza, por la mente, por las ideas que nos hacen tambalear, por cuestiones de fragilidad de nuestra fe, por estar alejado de Jesucristo, alejado de Dios. Si Jesús, que estaba junto con ellos, y ellos se sienten que su fe estaba baja, cuanto más nosotros, que no lo tenemos a Jesús en persona, pero sí lo tenemos en la Santa Eucaristía, Jesús sacramentado. Y ahí está nuestro encuentro de fortalecer nuestra fe, aumentar nuestra fe, nuestra confianza. ¿En quién? En el Maestro resucitado. Que muchas veces somos ignorantes, porque algunos nos dicen: ¿qué vas a hacer en la iglesia? ¿Qué vas a hacer ahí si no te dan nada? Justamente, en la iglesia recibes muchas cosas, recibes todo. Ahí recibes la palabra y recibes a Jesús sacramentado en la Santa Eucaristía. Si alguien dice que ha encontrado a Dios con certeza total y no le interesa lo demás, pero acuérdese que un día puedes quedar al margen del camino ante la incertidumbre o algo que no te va bien, que tu negocio no crece, que tu negocio no avanza. Si uno tiene todas las respuestas, también podemos decir: yo soy un capo, yo
no necesito nada, no tengo por qué andar yendo a misa, a escuchar un hombre. Y eso es estar, mis queridos hermanos, ante una prueba de que Dios no está con él. Por eso entre el pobre y el rico, el pobre Lázaro, que recibe todo, de los peores en vida, mientras que el otro tenía todo, pasaba piola con una vida de fiesta en fiesta, pero al morir uno fue llevado junto al seno de Abraham y el otro fue sepultado. Y ahí está la diferencia. Fue sepultado y sufrió los tormentos de su orgullo, de su vanidad, de su falta de respeto, de mirar a los que estaban junto a él. A veces soplan los vientos huracanados, vientos tormentosos en nuestra fe. Nos aleja de Dios. Y pasan el tiempo, pasan las horas y pasamos esos momentos difíciles en la vida. Pero no por eso, ante la enfermedad, el sufrimiento, el dolor, alejarnos de la fe, alejarnos de Dios, alejarnos de la comunidad, es la respuesta. No, la respuesta está en que yo soy cristiano. Para mí la fe es importante. No me imagino yo como ministro a mí mismo sin contar en mi vida con la vida de Dios. Cualquiera. ¿Por qué? ¿Por qué tantos hermanos se encuentran en crisis, entran en crisis en su vida cristiana? Por eso, que cuando están bien, se olvidan de Dios. Ya no van más a la iglesia porque ya tienen todo. Se creen ya salvados. O se creen que creer, ya está. Y por eso son las razones, mis queridos hermanos, de acercarnos a Cristo. Ponerle una pizquita de fe en las actitudes. Revisar nuestro día, nuestra hora, nuestro tiempo para acercarnos a Dios, para acercarnos a Cristo. Y termino con esta oración. Oh Dios, ábrenos todas las puertas. Oh Dios, que respondes a las plegarias y contestas a quienes te preguntan. Estoy pidiéndote ayuda, estoy pidiéndote perdón, estoy pidiéndote que ilumines mi camino, mi vida. Y terminaba así nuestro dolor, nuestro sufrimiento, porque somos de Dios y a Dios volvemos. Así como nacemos, tenemos que volver, no llevamos nada y perdemos muchas cosas en nuestro vivir cotidiano. Estando lejos de Dios se pierden muchas cosas lindas y ricas. Por eso les invito a que sigan firmes en la fe ante las tormentas, ante la dificultad. No saquen la mirada de Jesús. Porque Pedro, cuando Jesús va sobre el agua y Pedro le entra esa furia. Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro. Y Jesús le dijo, ven Pedro. Y Pedro, mientras iba mirando a Jesús, iba caminando sobre el agua. Pero cuando él miró para los costados, vio que las olas estaban fuertes. Entonces perdió, porque dudó, ¿será que soy yo que estoy acá? Y se hundió. Y Jesús, cuando pide auxilio, ayuda, Jesús lo toma de la mano y le dice, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe.
no seamos hombres de poca fe y no dudemos de la capacidad y la fuerza que nos da Dios. Dios los bendiga, tengan una semana llena de gracia, de bendiciones y que especialmente de paz interior para poder aceptar a Cristo como Salvador y como Maestro y que nos enseña a través de su palabra, a través de la Santa Eucaristía. No dejes, no te pierdas, acercarte siempre a la iglesia para recibir a Jesús sacramentado en ese pedacito de pan, como dicen algunos. Pero consagrado ya no es un pedacito de pan, es el cuerpo y sangre de Cristo. Dios los bendiga y les conceda esa gracia, la alegría, la esperanza de estar cerca de Jesús. No se preocupen por los ruidos, porque cuando no es los perritos, es el gato que corre sobre el techo. Dios los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.